Y entonces vamos a contabilizar, por un lado, los protones que tiene el agua, pero también el hierro férrico, ferroso, el hierro férrico, el aluminio y el manganeso. Y según el agua que es y el tratamiento que se le puede dar, si tenemos mucho zinc, también habrá que contabilizar aquí el zinc. Y entonces la acidez normalmente se mide en equivalentes de carbonato cálcico, en miligramos litros de equivalentes de carbonato cálcico. Es una convención bastante útil porque nos dice cuánta caliza tendría que añadir a una agua ácida para neutralizarla completamente. Entonces, haciendo este cálculo ya nos da una idea de cuánto tratamiento tengo que dar al agua para neutralizarlo. Entonces, en el cálculo, cada vez dividimos las concentraciones en miligramos litro entre el peso molar del metal, y así nos sacamos los milimoles por litro de los diferentes metales, lo multiplicamos por la carga para tener los equivalentes de acidez y de carga positiva, y al final lo multiplicamos por 50, que es el peso molar de un, digamos, equivalente de calcita, y entonces esa fórmula nos va a decir la acidez de una agua. Y entonces eso es la acidez, digamos, calculada total del agua. Y para saber la acidez neta de un agua, para ver si es net ácida o net alcalina, vamos a restar de la acidez total calculada aquí la alcalinidad total. Y si el número que nos sale es positivo, más acidez que alcalinidad, tenemos una agua net ácida. Si el número aquí es negativo, significa que hay más alcalinidad que acidez y tenemos una agua net alcalina. Y en las medidas de pH hay que tener mucho cuidado porque hay aguas net ácidas que tienen un pH bastante neutro. Ese es el caso con muchas aguas profundas que salen, por ejemplo, en minas de carbón, que tienen todavía hierro reducido y que al tener contacto con el oxígeno se van a oxidar y van a precipitar hidróxidos de hierro. Y en este momento puede producirse tanta acidez de protones que cuando se ha oxidado esta agua, ya el pH ha pasado a pH ácido. Y entonces esta agua ya no es neutro tal como salía de la mina, sino ha pasado a una agua ácida. Entonces hay que medir tanto la alcalinidad del agua como la acidez para saber qué tipo de agua estamos encontrando. Y un método para averiguar esto, si tenemos un agua en campo que tiene un pH casi neutro, es de añadir a esta agua peróxido, que es un oxidante, y entonces con eso vamos a oxidar rápidamente el hierro y volvemos a medir el pH del agua, y si el pH final es menos de 4,5, ya sabemos que esta agua en realidad es agua net ácida, aunque sale casi neutra de la mina. Las aguas net ácidas normalmente se encuentran en galerías mineras, en estratos ricos de azufre o en minas subterráneas que se han inundado recientemente, que normalmente van a tener bastante ácido. O también en lixiviados de escombreras o de bases cerebrales. Las aguas net ácidas de mina normalmente contienen sobre todo hierro, aluminio, zinc y también manganeso, cobre, y pueden tener bastantes metales traza tóxicos importantes. Aquí tenemos algunos ejemplos de aguas net ácidas. Esta agua, ¿cuál va a ser el contaminante principal? Aluminio. Lo vemos por el color este blanquecino. Esta agua, ¿qué problemas va a tener? Hierro y probablemente también aluminio, ¿cierto? Las aguas net alcalinas normalmente se encuentran en drenajes maduros que ya fluyen desde hace tiempo, o en minas que han tenido poco azufre, o también en los desmontes que tienen poco sulfuro.
O bien también podemos encontrar aguas que han sido ácidas y que han o bien pasado por carbonatos para neutralizarse o que se han neutralizado por procesos de tratamiento. Y en las minas aguas alcalinas ya no hay, por ejemplo, aluminio, pero puede haber hierro ferroso, manganeso, zinc y a veces también cobre o arsénico. Entonces suelen tener menos contaminantes, pero aunque sean alcalinas todavía pueden traer problemas. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí una mina de carbón en Gales que tiene pH 6,5, pero que trae aún así 150 miligramos litro de hierro. O aquí a escala mayor, esa mina otra vez de Skinny Grove, de unas minas de siderita que contienen 17 miligramos litro de hierro y están contaminando el estuario. Para caracterizar nuestras aguas de una descarga contaminada, no solo hace falta conocer la química, sino también el caudal, el flujo de agua, porque aunque tenga una agua poco concentrada, si tengo mucho caudal, puedo tener un problema de contaminación muy grande, o si tengo poco caudal pero muy contaminado, también puedo tener un problema grande. Y entonces también es importante para dimensionar un sistema de tratamiento, porque no solo hace falta rebajar concentraciones, sino hace falta eliminar cargas o masas totales de contaminante. Y la carga se calcula multiplicando la concentración y el caudal. Entonces es importante conocer bien no solo la evolución de la concentración de una descarga, tal como lo hemos visto por ejemplo en la mina de Tarqua, sino también la evolución del caudal. También en ese ejemplo se ha medido esto. Entonces podemos evaluar cómo se va a cambiar la carga de contaminantes a lo largo de un año y qué condiciones tiene que aguantar el sistema de tratamiento que vamos a poner. Para calcular la carga de contaminantes, multiplicamos el caudal por la concentración y así sacamos la carga. Aquí un ejemplo, unos ejemplos del sur de Inglaterra. En Paris Mountain tenemos una carga anual de cobre en la descarga de 10 toneladas y de 24 toneladas de zinc a lo largo de un año que pasa por el río. En esta mina 12 toneladas de cobre y 52 de zinc. Y en aquel río también un orden similar de varias toneladas de metales al año que están saliendo de las minas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de carga de contaminantes, un cálculo rápido de dos aguas. Primero, una mina donde se está bombeando el agua para secar las labores, donde bombeamos 10 litros por segundo con una acidez total de 250 miligramos en equivalentes de calcio carbonato. Entonces una descarga, un caudal importante con una acidez, digamos, media. Cuando se cierra la mina y se deja de bombear, después del rebote, el agua que sale de la mina ya solo son 5 litros por segundo. Como hemos visto que normalmente el caudal de flujo natural será menos de lo que teníamos que bombear al principio, pero como estamos en la fase del final lavado, la acidez total nos ha aumentado a 2.500 miligramos litro de equivalentes de carbonato cálcico. Entonces la tarea es de calcular las dos cargas de acidez de esas aguas. Y aquí otra vez tienen la fórmula para saber la carga en gramos por día. Multiplicamos el flujo en litros al día por la concentración en gramos por litro. Entonces tienen que pasar por un lado los caudales de litros segundo a litros día y por otro lado pasar las concentraciones de acidez de miligramos litro a gramos litro y luego multiplicar los dos números y así sacar la carga en gramos al día. En la primera agua tenemos 10 litros por segundo y 250 miligramos litro de acidez. Los multiplicamos
y tenemos entonces una carga de 2500 miligramos por segundo. Luego, para acabar en gramos por día, primero 2500 miligramos son 2 gramos y medio por segundo, multiplicado por 60 segundos por minuto y 60 minutos por hora y 24 horas al día, acabamos en 216.000 gramos al día, que son 0.2 toneladas de equivalentes de carbono cálcico al día de acidez. Eso en la fase de explotación de la mina cuando estamos bombeando el agua. Entonces en esta fase tendríamos que añadir 0.2 toneladas de caliza a nuestra descarga al día para neutralizar la acidez. Entonces, bueno, un saco mediano, digamos. La segunda descarga, cuando ya está terminándose el rebote y tenemos la salida del agua del primer lavado, tenemos solo 5 litros por segundo, pero 10 veces más concentración, y acabamos en 12.500 miligramos por segundo, o 12.5 gramos por segundo en acidez. Eso otra vez multiplicado por los segundos que tiene un día, acabamos en 1.000.000 de gramos al día, o 1 tonelada métrica de carbonato cálcico por día de acidez. Entonces, después del rebote, tenemos que añadir 1 tonelada de caliza al día a esa descarga para neutralizarla. Entonces tenemos una carga mucho mayor de contaminantes, aunque el flujo ya es solo la mitad. Entonces ahora necesitamos un sistema de tratamiento más potente. El hielo fluye. ¿Por dónde fluye? Puede fluir por la superficie, eso es escorrentía superficial, o ¿qué más puede pasar? También puede infiltrar, y entonces es agua subterránea. ¿Y el agua subterránea por dónde sale? También es un proceso natural de depuración del agua, sí. De momento estamos viendo, digamos, el ciclo físico de la cantidad sin mirarnos la calidad. Entonces, cuando es agua subterránea, ¿a dónde va el agua subterránea? Al subsuelo. Y del subsuelo, ahí se queda para siempre, va hacia los cursos de aguas superficiales. ¿Y eso cuáles son? Ríos, lagos, o también directamente al mar. Y si pasamos la calidad del agua, también tenemos variaciones en la calidad del agua a lo largo de ese ciclo. ¿Qué procesos pueden ocurrir? Otra vez tenemos la evaporación, la condensación, la precipitación. Y si el agua cae en áreas industrializadas, digamos, ¿qué puede ocurrir? Se contamina. Por ejemplo, por depósitos de residuos, o en campos agrícolas por pesticidas, etc. También puede haber fuentes subterráneas de contaminación, domésticas o gasolineras, etc. Y entonces eso nos puede contaminar, nos puede causar contaminación también del agua superficial o subterránea. Y entonces a veces queremos saber, si tenemos agua contaminada en un sitio, de dónde viene esta agua. ¿Qué podemos hacer para saber de dónde viene una agua contaminada, por ejemplo? Un sondeo en diferentes puntos. Sí, podemos hacer sondeos en varios puntos para saber cuál es la extensión o la distribución de contaminantes. Para saber de dónde viene una contaminación, ¿qué más podemos hacer? Trazadores, análisis físico-químicos. Y si sabemos la composición del agua contaminada, con eso ya sabemos de dónde viene. Puede dar una idea. Sí, si tiene una composición muy característica, ya nos da una idea. Pero a veces, a lo mejor tiene pues, varios contaminantes que pueden venir de varias fuentes. Entonces también habría que muestrear las fuentes y de ahí comparar cómo son las composiciones. Hay técnicas de datación de aguas para saber, por ejemplo, con carbono 13, con carbono 14, la edad del agua, o con tritio.
y así ver si es una agua muy reciente o es una agua muy antigua. También nos da una idea de si la contaminación es una cosa reciente o tiene de más profundidad. Y también podemos usar trazadores para ver por dónde está fluyendo el agua. Otra técnica para ver por dónde fluye el agua es ver mapas piezométricos y ahí ver cuál es la dirección principal de flujo subterráneo. Y también de ahí podemos delimitar las áreas fuente y sumideros de contaminación. Vamos a hacer un repaso un poco más detallado de las leyes y los procesos de flujo de agua subterránea. Vamos a ver la ley de Darcy y luego procesos clave en el transporte de solutos como la advección, dispersión, retardación y degradación. Y también ver un poco lo que pasa cuando se mezclan aguas. Entonces, primero, la ley de Darcy. ¿Alguien conoce la ley de Darcy? ¿Y qué nos describe? Sí, la conductividad hidráulica por el área por el gradiente. Y eso nos define la velocidad de flujo del agua. Entonces, la ley de Darcy nos describe cuál es la velocidad de flujo del agua. Y vemos que eso depende de la permeabilidad de un medio, del área a través del cual está fluyendo el agua y del desnivel hidráulico. Eso es también lo que vimos en los RAPs, que nos hace falta un desnivel grande porque el abono es poco permeable, entonces necesitamos mucho desnivel para empujar el agua. Y el gradiente hidráulico se calcula como la diferencia del nivel de entrada y el de salida dividido por la longitud de material poroso que vamos a recorrer. Aquí tenemos algunos ejemplos de conductividades, aquí en metros por día, y vemos que las arcillas y los limos son muy poco permeables, mientras que las arenas ya son más permeables y las gravas son muy permeables. Eso en los medios granulares. Y luego en las rocas, areniscas pueden tener conductividades bastante bajas a medianamente altas, calizas también. En las calizas tenemos procesos kársticos que nos crean conductos muy grandes, entonces podemos tener ahí unas conductividades muy importantes. Aunque hay que tener cuidado porque cuando tenemos ya unas grietas anchas, ya no podemos usar la ley de Darcy, porque el flujo ya no es laminar, el flujo es turbulente, y entonces la ley de Darcy solo es para medios porosos donde el flujo es relativamente gradual y no hay mucho movimiento de agua en turbulencia. Luego hay rocas cristalinas como basaltos, granitos, que tienen también conductividades bastante bajas, igual que algunas metamórficas como las pizarras. Luego también a veces la permeabilidad o conductividad hidráulica se expresa en vez de metros día en metros por segundo. Entonces hay que tener cuidado que eso es 10 a la 5 veces más bajo que si lo expresamos en metros día. Siempre hay que ver que estamos usando la unidad correcta. Y si tenemos conductividades muy altas, por encima de 10.000 metros día, entonces normalmente tenemos flujo turbulente y no podemos usar la ley de Darcy. Y entonces, si vemos los subterráneos, tenemos acuíferos, que son las capas por donde fluye agua, y los acuitardos, por donde fluye muy poca agua, que nos separan acuíferos. Entonces, generalmente, para que sea un acuitardo, la conductividad debe estar menor de 10 a la menos 2 metros al día. Entonces, tenemos varios procesos de transporte de solutos, donde solutos son sustancias disueltas en el agua, y tenemos advección, dispersión, retardación y degradación. La advección es un flujo de solutos que se arrastran por el flujo, digamos, neto de agua. Entonces es un flujo de agua simplemente, por ejemplo, por un tubo, y esta agua, al tener sustancias disueltas, también va transportando esas sustancias. Y como las sustancias disueltas se mueven a la misma velocidad que el agua, eso es la advección. Sí, es un paquete de agua con sus sustancias disueltas que se mueve por un poro, por ejemplo. Y también tenemos la dispersión. La dispersión es un proceso que nos va
repartiendo los solutos de agua por un área más grande de lo que ocupaba al principio. Las aguas al moverse se van mezclando, un paquete de agua con el paquete de agua al lado, y también los solutos se van moviendo por difusión. Entonces, si tengo primero un cuerpo de agua con concentración alta en un sitio y agua limpia, digamos, al lado, las sustancias van a tender a moverse por todos sitios y entonces se va a expandir esa pluma de contaminación por difusión o por dispersión mecánica. Vamos a ver primero la dispersión mecánica, donde vemos que normalmente en los medios porosos naturales tenemos partículas de diferente tamaño y tenemos también poros de diferente tamaño. Entonces, el movimiento del agua a través de este medio poroso no será en la misma velocidad a través de todos los poros. En los poros pequeños será un flujo lento, en los poros grandes será un flujo más rápido, y habrá algunos caminos que son muy directos y cortos y otros que son más largos. Entonces, si tenemos primero un soluto aquí, todo a la misma posición, y se mueve por poros con distintos tamaños, después de un tiempo, el agua que pasa por un poro mediano habrá llegado hasta acá. El agua de un poro muy pequeño a lo mejor solo llega hasta aquí, porque el flujo es muy lento, y en un poro muy grande llega hasta acá. Entonces, al principio tenemos toda la masa de sustancia disuelta aquí en el mismo sitio, y entonces un pico así de contaminación muy definido. Después de ese tiempo ya tenemos por aquí concentración alta de contaminación, pero por aquí solo hay un poro que está contaminado, entonces la concentración global es más bajo. Entonces ese frente muy definido aquí ya se nos ha alargado un poco, y eso es el efecto de la dispersión. Esa dispersión, la magnitud de la dispersión depende mucho de la escala que estamos mirando. Tenemos por un lado dispersión en el medio granular, así a escala de milímetros. También tenemos heterogeneidades a nivel de, digamos, un metro cúbico de arena o algo, donde tenemos áreas pues con conductividades menores y áreas con conductividades más grandes, que también nos hace que por aquí el agua fluya más lento que por esa zona que es más permeable. Y también a escala muy grande de acuíferos regionales tenemos capas más permeables y menos permeables, que hacen que el agua va a pasar más rápido por las áreas más permeables y menos por las menos permeables, y eso también nos crea un efecto de dispersión. La dispersión se exprime como un coeficiente de dispersión que puede ser expresado en metros, y vemos que si observamos un volumen muy pequeño, ese coeficiente de dispersión será un número también bastante pequeño. Y si vemos sistemas muy grandes como acuíferos, entonces vamos a tener un coeficiente de dispersión muy grande. Entonces es un proceso que tiene diferentes magnitudes según la escala que estamos viendo. También hay la difusión, que se debe a los movimientos de las moléculas de sustancias disueltas en el agua, que si primero tenemos nuestro soluto aquí concentrado en un lado, poco a poco se va a ir moviendo las moléculas y tienden a repartirse por todo el área disponible. Entonces primero tenemos agua muy concentrada aquí y agua muy diluida acá, y al final tendremos agua con la misma concentración pero más baja que la de ese lado en todo el volumen que estamos observando. Y en los medios acuosos puede ser que no hay advección o no hay dispersión, porque la dispersión solo ocurre cuando hay flujo advectivo, pero aunque el agua en sí no se mueva, siempre hay difusión. Y entonces eso nos da unos efectos de expansión de plumas de contaminación que dependen de qué tipo de advección de dispersión estamos teniendo. Aquí si vemos un flujo que solo tiene advección y no tiene dispersión, el agua contaminada que está aquí va a moverse solo por aquí y no se va a expandir ni en ese lado ni en esa dirección. Si tenemos lo que se llama dispersión longitudinal, que es
un movimiento, digamos, en la dirección del flujo, tendremos un frente donde en esa dirección aquí hay una concentración baja y aquí cada vez hay una concentración más alta. Avanza un poco más porque el frente, digamos, del agua ha llegado hasta aquí, pero por dispersión algunas moléculas de contaminación han avanzado un poco más. Si tenemos solo dispersión perpendicular al flujo, entonces la pluma se nos va a extender así. Y si tenemos los dos tipos de dispersión, la pluma va a ser cada vez una cosa más ancha, más larga y más extensa. Eso en realidad es la forma más típica de penachos de contaminación. Sí. Sí. Bueno, sí, si fuera solo el mismo tiempo debería haber llegado hasta acá. Aquí. Bueno, es un ejemplo, digamos, teórico para entender cómo va. Estamos suponiendo que si primero ocupa este ancho, con la dispersión transversal cada vez la pluma va a ocupar un ancho más grande. Eso es la idea, no es un caso realista. Pero hay medios porosos donde hay más dispersión longitudinal o más transversal según cómo está el medio. Y otros donde los dos efectos son igual de grandes. Pero como hemos visto, si el flujo advectivo es muy pequeño, puede ser que al final, sobre todo, tenemos efectos ya no dispersión, sino difusión. Entonces no avanza mucho la pluma, pero se va aún así extendiendo más y ocupa un área más grande, aunque la concentración es un poco menor. Y luego, si combinamos las ecuaciones para el flujo advectivo y la dispersión, podemos describir cómo se mueve el contaminante en el tiempo. Eso ya son ecuaciones de diferencias finitas que no vamos a tratar más en detalle acá. Pero para saber que eso se puede escribir matemáticamente, y hay unas ecuaciones para resolver esto en casos muy específicos, en casos muy, digamos, de condiciones muy simples, eso se puede calcular analíticamente, pero en la realidad normalmente eso se tiene que resolver con modelos numéricos. También tenemos procesos de retardación donde los contaminantes avanzan menos rápido que la masa de agua. Y hay varios procesos que hacen eso. Por ejemplo, si hay sorción y los solutos se absorben sobre el medio sólido, entonces el agua va a avanzar más rápido que los solutos. También puede haber precipitación o disolución de sustancias que también nos cambian la velocidad de avance. O intercambios, sustitución, filtración física si tenemos partículas en suspensión que no avanzan a través de los poros pequeños. Y también difusión entre el agua en los poros y la matriz, que es el medio, digamos, más compacto. Por ejemplo, si tenemos una roca fracturada o una arcilla con fracturas, podemos tener un flujo grande en las fracturas de agua, pero los solutos nos van a difundir poco a poco hacia la arcilla, o también la arcilla hacia el agua. Y eso se llama entonces difusión en la matriz. Y eso también hace que los solutos avanzan más despacio que la masa neta de agua. También tenemos efectos de sorción, donde los solutos se fijan en el medio sólido. Dependen de muchos factores, del tipo de contaminante, del pH, del porcentaje redox, de la concentración o la fuerza iónica, la concentración total de contaminantes de sales que tenemos en solución, de los minerales que tenemos. Por ejemplo, las arcillas pueden absorber muchos cationes, y los hidróxidos de hierro también, mientras que los silicatos, por ejemplo, no tienen efectos de sorción muy importantes, digamos el cuarzo. La materia orgánica también puede absorber muchos tipos de sustancias. Y también si tenemos contaminantes orgánicos, depende si el sustrato es hidrófobo, repele el agua o no repele el agua, para ver si los contaminantes orgánicos se absorben o no se absorben.
Hay varios tipos de sorción. Hay la adsorción, que es, digamos, un proceso en superficie, donde, por ejemplo, aquí en un hidróxido de hierro, el zinc se puede absorber, que significa que se pega ligeramente en la superficie, pero es relativamente fácil de volver a disolverlo, que otra vez vuelva a solución. Hay adsorción con D, donde el zinc entra en la estructura molecular del sólido, y eso es una fijación ya más estable, aunque también todavía es reversible. Y hay precipitación, donde el zinc va formando una nueva capa de sólidos, de hidróxidos de zinc, encima del sólido, que puede ser más estable, pero también lo que precipita también se puede disolver. Entonces, si cambia, por ejemplo, de pH, eso otra vez se podría disolver y otra vez se podría liberar el zinc y pasar a solución. La absorción de los metales depende mucho del pH, porque es una cuestión de las cargas, y si la solución es muy ácida, entonces hay más cargas positivas, y si es muy alcalina hay más cargas negativas, y así los metales tienden a absorberse sobre un medio sólido a mayor pH, donde hay carga negativa en el sólido y carga positiva en el catión. Y algunos metales se absorben muy rápido. El cromo y el plomo, por ejemplo, ya empiezan a absorberse en pH 3 o 4, y a pH 5 ya tengo todo el plomo y cromo absorbido, mientras que otros metales necesitan un pH muy alto para absorberse. Por ejemplo, el níquel solo empieza a tener algo de absorción a pH 6 y solo puede absorber todo el níquel a pH 8. Entonces, según el tipo de contaminante, tenemos unos efectos más o menos fuertes, o tenemos que obtener un pH más alto para tener un efecto de depuración. También puede haber procesos de degradación, que significa que descompongo el contaminante. Sin embargo, con los metales eso no funciona, porque los metales no se destruyen, a no ser por fusión o fusión nuclear o procesos nucleares que nos cambian los átomos. Pero los metales no se pueden destruir en general. Entonces la degradación solo es un proceso que nos actúa en sustancias orgánicas, donde podemos, por ejemplo, oxidar contaminantes orgánicos y entonces obtener moléculas menos nocivas. También, para entender el transporte de trazadores, es importante entender lo que pasa cuando se mezclan masas de agua. Entonces, si tengo, por ejemplo, una masa pequeña de agua con concentración alta, por ejemplo, el trazador que estoy inyectando, y tengo otra masa de agua con caudal alto pero concentración baja, el agua de mezcla va a tener una concentración intermedia y el caudal total va a ser la suma de esos dos flujos. Y entonces, si quiero saber cuál es la concentración de esta mezcla, y conozco el flujo y la concentración de las dos aguas que estoy mezclando, pero usar esa fórmula. Y eso se calcula por el balance de masas, la concentración de masas. Me calculo la carga de contaminante, digamos, que tengo en este flujo. Me calculo la carga de contaminante en este flujo. Y las dos cargas por concentración de masa se tienen que conservar. Entonces, en la mezcla voy a tener la suma de las dos cargas. Entonces aquí, de nuevo, la carga o la masa es el caudal multiplicado por la concentración en los dos flujos. Entonces, sumo estas dos masas de los flujos que estoy mezclando y obtengo esta ecuación. Y si la resuelvo a la concentración de mezcla, veo que esa concentración de mezcla es igual al caudal 1 por la concentración 1 más el caudal por concentración 2 dividido por el caudal total en la mezcla. Y eso también se puede aprovechar para calcular mezclas de aguas en acuíferos. Si tengo aquí un pozo que me penetra una capa de acuífero que tiene una composición de agua y una permeabilidad dada, y tengo otra capa de acuífero debajo
que tiene otra permeabilidad y tiene otra concentración de contaminantes, ese pozo me va a captar una mezcla del agua que fluye por aquí y el agua que fluye por acá. Y de nuevo podemos calcular primero el caudal total que me entra al pozo. Puedo calcular cuánta agua en el pozo proviene de ese acuífero y cuánta agua en el acuífero proviene de ese acuífero. Perdón, de esta agua total, cuánta agua está saliendo de esta capa y cuánta agua está saliendo de esta capa. Y entonces hacemos un pequeño ejercicio para calcular aquí en un acuífero de dos capas con salinidades diferentes. Vamos a calcular cuál es la salinidad del agua que voy a bombear en ese pozo, sabiendo que en esta capa del acuífero tengo una permeabilidad o transmisibilidad de 500 metros cuadrados día y arriba tengo una concentración de sales de residuo seco de 420 ppm y abajo tengo una permeabilidad de solo 100 metros día, entonces más bajo que el de arriba, pero concentración de sales más alto, de 2400. Entonces lo que hay que calcular es, por un lado, la fracción del flujo total que me sale de esa capa, usando esa fórmula, y la fracción del caudal total bombeado que me sale de esa capa, con esa fórmula. Y después puedo utilizar la fórmula de la mezcla de aguas para saber el residuo seco o la concentración de sales que me está saliendo aquí en el pozo. Y para eso entonces voy a calcular el caudal por la concentración en una capa más el caudal por la concentración en la otra capa o el caudal total. Así que les pido de calcular cuál es la concentración de la mezcla de las aguas. Sería 1 dividido 6 del Q total. Y ponemos eso a la fórmula del residuo seco de mezcla. Entonces aquí sustituimos esta fórmula, aquí esta. Tenemos 5 dividido 6 Q total por RS1 más 1,6 Q total RS2. Quitamos el Q total aquí. Ya no necesitamos el número. Y nos sale esa fórmula global. Y si ponemos los residuos secos, nos salen los 750 ppm de residuo seco. Entonces vemos que a pesar de que este acuífero es bastante más salino, como la permeabilidad es bastante más bajo, el impacto no es tan grave. No llegamos a esas salinidades tan altas en el agua de mezcla. Entonces, el transporte de solutos es regido por varios procesos que nos influyen la velocidad de avance de los solutos. Entonces, para llegar más al tema principal de esa parte, vamos a hacer un corto repaso de trazadores. Entonces, los trazadores son materia o energía transportada por las aguas que permite dar información sobre la dirección o velocidad del movimiento de las aguas. Y entonces podemos sacar información sobre permeabilidad o porosidades de los acuíferos, dispersividades, también sobre coeficientes de distribución química, por ejemplo, si tenemos materia orgánica que se puede absorber fácilmente en el acuífero, y también otro tipo de información según el tipo de trazador que estamos utilizando. Entonces nos permite determinar los parámetros hidráulicos de un sistema de flujo y también conexiones hidrogeológicas. Hay varios tipos de trazador. Por un lado, trazadores naturales, que son trazadores que ya están en las aguas naturales y analizando la concentración nos permite sacar conclusiones sobre diversos fenómenos. Entonces pueden ser, por ejemplo, isótopos estables de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, de azufre. Y también podemos aprovechar a veces la temperatura del agua como trazador.
Y entonces para esos trazadores naturales no hace falta añadir ningún compuesto al agua, sino ya analizando lo que hay podemos sacar bastantes conclusiones. En otros casos sí que tenemos que añadir sustancias artificiales para tener un trazador, digamos, único, que no está en el sistema, para entender cómo está comportándose el sistema. Por un lado hay sustancias iónicas, que pueden ser aniones como el fluoruro, el bromuro, litio. También se usan bastante colorantes orgánicos como la fluoresceína, rodamina, eosina, etc. También podemos usar partículas que están en suspensión, poserín, ciertos tipos de polen, bacterias, almidón o unas microesferas artificiales, que son partículas muy pequeñas que se mueven casi a la misma velocidad que el agua. También se pueden usar gases disueltos y también sustancias radiactivas que añadimos. Dígame. Fagos es un tipo de microorganismo más parecido a los virus, que tienen pues una forma muy especial que los de microscopio se ven bien, es bien pequeño, entonces si los poros no son demasiado pequeños, esto se puede mover con el agua. Es un tipo de microorganismo que normalmente se usa inerte, que se usa como partícula de trazador. También podemos usar sal en algunos casos. Si el agua que tenemos tiene una conductividad natural baja, ya solo añadiendo sal, a lo mejor tenemos una señal suficiente para sacar conclusiones. Pero hay que tener cuidado porque añadiendo sal, mucha sal, aumenta la densidad. Entonces puede ser que nuestro trazador se va al fondo y no se mueve con el agua. Entonces, en los trazadores naturales, en los isótopos estables, a menudo tenemos en un elemento dos isótopos de diferente peso molecular y podemos aprovechar esa relación entre los dos isótopos para caracterizar un agua. Entonces, por ejemplo, hay el oxígeno normal y el oxígeno un poco más pesado, y según de dónde viene nuestra agua, esa relación será distinta. O si se evapora el agua, también puede cambiar esa relación isotópica y nos puede dar información de dónde viene el agua, si es agua de lluvia que cayó en altura, que cayó en cotas más bajas, si es agua profunda, si algunas sustancias provienen de ciertos compuestos químicos. Y entonces esos isótopos estables tienen muchas aplicaciones, pero son técnicas muy específicas que ahora van demasiado más allá de ese curso. Pueden ser técnicas muy potentes que permiten sacar muchas conclusiones, pero la aplicación puede ser difícil y los análisis suelen ser caros. Entonces normalmente uno no puede hacer muchos análisis de isótopos porque rápidamente el presupuesto se dispara. Y también esas relaciones de isótopos se pueden alterar si la muestra no se toma en condiciones adecuadas. Por ejemplo, en muchos isótopos hay un intercambio con la atmósfera, entonces hay que sacar muestras que ya no tengan ningún gas en la botella, porque si no voy a alterar la relación de isótopos en la botella de muestra antes de analizar.